El gobierno de Israel autorizó la construcción de 3.000 nuevas viviendas en los asentamientos judíos de las zonas ocupadas del este de Jerusalén y Cisjordania. Una decisión tomada pocas horas después de que la ONU reconociera al Estado palestino como no miembro, con estatus de observador y que viola los acuerdos existentes entre ambos bandos. El gobierno de Israel además ordenó la demarcación preliminar y trabajos de planificación para la construcción de otras miles de casas. La autoridad palestina había puesto como condición para regresar a la mesa de negociaciones que se congelaran los permisos de construcción de viviendas en las zonas ocupadas. Esta es la continuación de un tema que quedó inconcluso la otra noche, por eso están con nosotros, regresan al programa el profesor Luis Fleischman, quien es profesor adjunto de Sociología y Ciencias Políticas de Florida Atlantic University. Gracias, doctor Fleischman. Gracias. Y Wilfredo Amer Ruiz, recuerdan que quedó inconclusa por falta de tiempo esta conversación. ¿Cuándo abordamos el tema de los asentamientos? Y esto lo continuamos porque hoy se anuncia la creación de 3.000 nuevas viviendas en esos asentamientos. ¿Qué interpretación le da apenas menos de 24 horas después de la votación en Naciones Unidas? Bueno, parecería ser como que la medida de Israel está relacionada con la declaración unilateral de un Estado palestino mediante la Asamblea. Sí, es como observador, es como no miembro. Pero a la vez Israel entiende de que esto fue una acción unilateral que viola los acuerdos de Oslo y por lo tanto Israel había amenazado con medidas punitivas. Pero las medidas punitivas con las que había amenazado habían sido más bien medidas económicas. El haber aprobado la construcción de 3.000 nuevas viviendas, el problema esta vez es que esas viviendas fueron aprobadas en el camino que va desde Jerusalén a Ma'ale Adumim, que es otro asentamiento. Es un corredor que eventualmente puede llegar a bloquear la conexión entre Ramallah y Jerusalén. Por ahí pasé yo, y Belén. Para tener una idea. No es muy ancha la carretera y hay unas, no alambradas, sino unas verjas que se ven donde nos mandaron a quitar cuando íbamos en el microbús del lado del vidrio y nos poníamos para el centro porque los muchachos tiran piedras a los carros que pasan por ahí. O sea, lo que usted dice es muy cercano todo. Correcto, es todo muy cercano, uno está del otro. Ahora, el problema es que al bloquear el pasaje de Ramallah a Bethlehem a Jerusalén, Belén, perdón la palabra, puede llegar a generar una situación controversial. Yo personalmente pienso que la decisión de aprobar es una decisión simbólica, como lo es la decisión del Estado palestino. Que la Asamblea General haya decidido por un Estado palestino no quiere decir que lo haya. No quiere decir que lo haya porque el Estado palestino no existe. Incluso si a Mahmoud Abbas le está regalando un Estado palestino aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no puede ejercer control sobre los territorios. Y esta decisión, esto es mi opinión nada más, la decisión de aprobar 3.000 nuevas construcciones, yo pienso que es una decisión simbólica. ¿Que no lo van a construir? No. ¿Qué opina Wilfredo? Ojalá fuera simbólica, pero la situación en el terreno nos dice todo lo contrario. Cara, hay 500.000 de colonos judíos en la Cisjordania, en territorio fuera de lo reconocido internacionalmente como territorio israelí. Y eso no representa en realidad un cambio punitivo al pueblo palestino, porque eso ha sido una conducta incesante del Estado de Israel de ampliar su frontera, de colonizar. Imagínense, nosotros leemos sobre colonización en los libros de historia de siglos pasados, pero en pleno siglo XXI hay una colonización del Estado israelí en territorio cisjordano de la Palestina, y esa situación ilegal, Oscar, es precisamente lo que evita que fluyan las conversaciones. Una de las precondiciones que ha puesto el pueblo palestino para sentarse a negociar con Israel es que se detengan los asentamientos judíos que la comunidad internacional ha determinado que son ilegales. No solo no se han detenido, sino que ahora dicen vamos a expandirlos aún más a manera de que pueden incluso afectar el libre flujo entre dos pueblos palestinos, uno de ellos Belén y otro se llama Ramallah, que es ese corredor E1 que estás hablando. Esa situación, fíjate cómo la actitud del Estado de Israel, Oscar, es hacer algo ilegal por una acción completamente legal que tomó, a lo mejor indeseable, pero es legal, ir a las Naciones Unidas sin violencia, sin guerra, sin terrorismo, que es una acción totalmente legal. Israel la reacciona con una acción ilegal en derecho internacional, y esa disparidad
es lo que trae precisamente conflicto y lo que pone en riesgo de violencia a través de la región. Vamos a ver lo que dice la secretaria de Estado Hillary Clinton sobre la votación de ayer en Naciones Unidas. I want to say a few words about the unfortunate and counterproductive resolution at the United Nations General Assembly that just passed because it places further obstacles in the path to peace. We have been clear that only through direct negotiations between the parties can the Palestinians and Israelis achieve the peace they both deserve. 2 states for 2 people with a sovereign, viable, independent Palestine living side by side in peace and security with a Jewish and democratic Israel. Utiliza al inicio de estas declaraciones la decisión desafortunada, infortunada y contraproducente de la votación de ayer. ¿Cómo pone esto el panorama a corto plazo con esa posición firme de Estados Unidos al lado de Israel? ¿Cómo puede Estados Unidos entonces ser mediador, en este caso, entre Ramallah y Tel Aviv? Bueno, es una posición un poquito dificultosa. A mí no me parece que es una buena idea, y eso pese a que yo no le tengo demasiado respeto a Mahmoud Abbas por haber hecho todo esto. Pero porque simplemente viola los acuerdos de Oslo, no es parte del bilateralismo. Pero a mí me parece... ¿Y los asentamientos no lo son tampoco? Perdón, el turno es mío. Pero aún así, yo pienso que la lógica que utilizó Francia, que después del cese de fuego y la tregua, que de alguna forma puso como protagonista a Hamas en las 2 últimas semanas, era importante de alguna forma devolver un poquito de poder a Mahmoud Abbas. Y no es que yo justifico lo que haya pasado ayer. Yo creo que a la larga ni Israel ni Estados Unidos van a abandonar o van a castigar a Mahmoud Abbas, porque de esa forma simplemente todo el proceso de paz se disuelve. ¿Cuál es la alternativa? Medirse con Hamas, incrementar las tensiones con los países vecinos, no tiene sentido. Yo pienso que lo mejor sería dejarlo pasar a todo esto, porque igual, como dije antes, no va a haber un Estado palestino sin negociaciones directas, y esto lo dijo hasta Francia. Entonces Estados Unidos se debería en este momento concentrar en tratar de renovar las relaciones directas y a la vez tratar de atraer países árabes que antes no habían sido muy cooperadores, como por ejemplo Egipto, Arabia Saudita, todos que ayuden a apoyar a Mahmoud Abbas a firmar una paz como la que se le fue ofrecida antes. Es penoso ver a Hillary Clinton en esta posición porque Ehud Olmert, el pasado primer ministro israelí, precisamente estaba haciendo unos pronunciamientos al Jerusalem Post diciendo que estas acciones del pueblo palestino de Mahmoud Abbas de ir a las Naciones Unidas en nada eran incongruentes con la aspiración de 2 países viviendo soberanamente uno al lado del otro. Los palestinos, primero que nada, quiero aclarar que son un Estado no admitido a una organización, pero son un Estado y son una gente con cultura milenaria. Así que el reconocimiento y admisión ante una organización no es lo que los hace un Estado, ¿verdad? Y en ese sentido, el Estado palestino tiene el mismo derecho de existir que el Estado de Israel, pero el Estado de Israel ha existido por 60 años y quiere negociar con los palestinos por 60 años más, mientras le sigue quitando territorio, Oscar, y esto es inconcebible, sigue ocupando ¿Cómo se le puede llamar quitar territorio cuando Israel se retiró de Gaza? Cuando lo que él llama colonización es un 5% del territorio. Y las tropas es un 5% del territorio. ¿Por qué hay cientos de miles de israelíes hoy en la Cisjordania fuera de territorio israelí protegiendo a esos residentes y colonos mientras construyen y se expanden? Están las tropas israelíes. Hay otro tema. Israel ofreció desmantelar los territorios Pues y quedarse con un 5%. ¿Cómo que se vayan sin negociación? El que dijo no hasta ahora fue Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas no está interesado en el Estado palestino, está interesado en que los palestinos se conviertan en ciudadanos israelíes. No. Para sacar, digamos, para dejudaizar el Estado de Israel. ¿Por qué 3 veces rechazó un Estado palestino? Fue Israel. Esa es una tesis nueva que nunca habíamos escuchado.
los palestinos Yo quieren la planteo de esa forma, pero... desjudaizar a los israelíes. A Israel, porque es quitarle la identidad judía a Israel. El momento que él está demandando que 3 millones de palestinos reciban la ciudadanía israelí, es una fórmula para una guerra civil. ¿Qué opina? Es una guerra civil. Eso ha estado... La otra vez se le opinó en contra de eso. Yo estoy en contra de eso. Quisiera una solución de Te dos felicito estados. por eso. Pero existe la teoría política que acaba de pronunciar el profesor de hacer un solo Estado, un gran Israel. Pero entonces eso va a traer un problema a Israel porque demográficamente los árabes van a ser más y van a tener que, aún más abiertamente de lo que ya hacen, discriminar más a los árabes. Por ejemplo, hay sitios donde los árabes israelíes no pueden mudarse en Israel porque hay discriminación. No pueden los ciudadanos árabes israelíes pertenecer a las fuerzas de seguridad ni militares de Israel. Así que hay dos clases de ciudadanos. Hay un apartheid, como dijo el presidente Jimmy Carter, no son mis palabras, en el Estado de Israel, que sería aún más evidente si esa fuera la solución. La solución es dos estados, pero mientras Israel actúe con ilegalidad a cambio de la legalidad de ir a las Naciones Unidas, esto no va a tener una solución. Hay otro tema que es el tema los ciudadanos árabes pueden adquirir propiedad, eso no es verdad. En algunos sitios no pueden. Segundo, la razón por la cual los ciudadanos árabes no sirven en el ejército es simplemente porque ellos mismos no se sienten cómodos de servir a un país que... Es ilegal, no lo permite la ley israelí que el ciudadano árabe sirva en el ejército. Bueno, pero los árabes aceptaron eso como algo aceptable simplemente por su identidad. Tenemos que pasar al otro tema, que es el tema de Egipto. Cualquiera que sea ciudadano americano, como yo lo fui, he podido servir, aun siendo musulmán o no musulmán, o negro, o blanco, o de origen del que sea, en las Fuerzas Armadas de este país. En el estado de apartheid de Israel, eso no se puede No hacer. podés llamarlo al estado de apartheid. Lo es. Tenés que definirlo. Porque todos los ciudadanos Segundo, no pueden, ¿qué ciudadano árabe quiere pelear en el ejército de Israel? Si lo quisiera no Muy lo permite. poco. Hay barriadas, Oscar. Es una realidad social. Donde los árabes es una realidad social. Los árabes no pueden... es que tú no puedes decir... No eso es lo que podés decía decir que es una apartheid. Eso decían los surafricanos. Esto es una realidad social. Los negros son distintos a los blancos. Pero usted estás diciendo cosas demagógicas. compara la discriminación de judíos del Estado de Israel. En el Estado sudafricano los negros no tenían derecho a voto. Acá lo tienen y tienen representantes en el Parlamento. Mi pregunta es, por favor, profesor Wilfredo. Hay unos grados de... Ahora sí que cruzaste la línea. No, por favor. Está comparando el Estado de Israel con el Estado de Sudáfrica del apartheid. También es un absurdo. En Israel hay apartheid. Por ejemplo, hay una barriada donde para que tú compres, ciudadano árabe, compre una casa, dice, tú tienes que haber servido en el ejército. Y si los únicos que pueden servir en el ejército son los hebreos, los judíos, quiere decir que aquí no se muda ningún árabe. Y eso pasa en Israel hoy en día. Si algún árabe quiere servir en el ejército... ¿Y cómo se puede sentir un israelí, un judío, cuando entra un musulmán a una pizzería, por ejemplo, y la explota y comete un acto de terrorismo? Pero mira, Oscar, ¿por qué yo he servido en el ejército y he compartido un cuarto de una habitación en las barracas de los militares con un capellán judío? Este es un país que de verdadera democracia. Aquí no hay apartheid. En Israel sí, porque eso no puede pasar en Israel. Por favor. Eso Primero, no puede pasar. los árabes viven en todos lados. Viven en Tel Aviv, viven en Haifa, viven en todos lados. Ahora, es verdad que hay algunos casos donde una de las condiciones es tenías que haber servido en el ejército, pero son cosas que casos que en este momento están siendo discutidos dentro del sistema legal. Ahora, si fuese un estado de apartheid, ¿por qué los árabes apelan a las Cortes de Justicia de Israel? ¿Por qué los palestinos, que ni siquiera son ciudadanos israelíes, apelan a las Cortes de Justicia israelíes? Porque no es una democracia, porque es un estado de apartheid. Se sigue progresivamente quedando aislado. Ni un solo país europeo, excepto Checoslovaquia, ni un solo país europeo votó en contra de esa resolución. De hecho, políticos israelíes han dicho, Europa nos dejó solos. Esa es la realidad de Israel, porque ya están hastiados de esta política Hubo países prepotente. que se abstuvieron, por ejemplo, Alemania se abstuvo. Inglaterra se abstuvo. ¿Por qué no votaron en contra? Si están con la política de Israel y si son afines con Israel. Una pregunta, desde el punto de vista del derecho internacional, un tema bilateral, ¿ese es el foro natural, un foro multilateral? ¿A qué palestino consultó Israel para establecerse como Estado? Eso fue la comunidad internacional que dijo hace 60 y pico de años. 65. Israel va a existir. Y junto a un Estado palestino. Y no consultaron a ningún palestino. Claro que sí, le dieron un Estado árabe, un Estado palestino a los árabes. ¿Y dónde está? Pero no me estás diciendo que no dieron. ¿Pero por qué? Porque el Estado los árabes rechazaron el Estado judío. Empezaste tu discurso hoy diciendo que no había un Estado palestino.
Y ahora dices que lo hubo. Nunca lo ha habido, no ha sido reconocido. Perdóname, la resolución de la partición de Palestina le adjudica a un Estado árabe. Y no ellos lo rechazaron. ¿A qué palestino consultaron? A ninguno. Fue la comunidad internacional que determinó eso, igual que hoy. Pero ¿quién era el líder de los palestinos en aquel momento? Era el Mufti, que era en realidad un asesino antisemita y antijudío que había ido a Auschwitz a presenciar cómo los nazis exterminaban judíos en las cámaras de gas. Esa era la actitud de la Ayer 138 países. Los palestinos salieron que sí al Estado de Palestina. Los palestinos en 48 salieron a una guerra de exterminio contra Israel y perdieron. Espero que sea mi turno. Pagaron el precio después. Espero que sea mi turno ahora, porque se nos acabó el tiempo y no me dejaron hablar, pero la discusión fue tan interesante entre los dos profundos conocedores del tema que los dejé hablar.